A continuación, vamos a ver las expresiones de variación de la presión y de la temperatura con la altura en aire húmedo, en aire con un contenido de humedad. Anteriormente, en el tema de torres de refrigeración secas, vimos cómo eran estas variaciones para el aire seco. El razonamiento que vamos a seguir es similar al anterior, pero ahora tendremos que tener en cuenta que en la densidad del aire tenemos un contenido de humedad y tenemos que considerar la densidad del aire húmedo, densidad del aire más el vapor que contiene, expresión que hemos obtenido anteriormente en las relaciones ciclométricas. De esta manera, para ver las variaciones de presión y temperatura con la altura, suponemos, al igual que hacíamos con el aire seco, que nuestra mezcla de vapor y de aire seco es un gas ideal que sufre un proceso isoentrópico en la atmósfera. Recordamos que, de acuerdo a las relaciones isoentrópicas para gases ideales, se cumple que la presión dividido por la densidad elevado a gamma es constante, donde ahora gamma sub A V representa el valor de gamma, relación de calores específicos C sub P dividido por C sub V, para la mezcla de aire y vapor de agua, mezcla de gases ideales. Y ρ sub A V es la densidad del aire húmedo, aire más vapor, que es la expresión que tenemos debajo y que hemos obtenido anteriormente de las relaciones ciclométricas. Combinando ambas expresiones se puede obtener que la temperatura elevado a gamma dividido por la presión elevado a gamma menos 1 permanece constante. Diferenciando esa relación entre temperatura y presión, obtenemos la ecuación de abajo, donde, operando un poco, obtenemos que este término entre corchetes tiene que ser igual a 0. Y 1 menos gamma dividido por gamma lo podemos expresar como la constante del gas dividido por C sub P. Y obtendríamos ahí una primera ecuación diferencial que relaciona variaciones de presión y de temperatura con la altura. Una segunda ecuación que me va a relacionar variaciones de presión con la altura es la ecuación de la hidrostática, que nos dice simplemente que la variación de la presión con la altura debe ser igual a menos la densidad del aire húmedo por la gravedad, donde de nuevo introducimos la expresión de la densidad del aire húmedo que hemos obtenido de las relaciones isoentrópicas. Combinando ambas expresiones obtenemos esta ecuación, donde me relaciono las variaciones de presión con la altura en función de la temperatura. Bien, si este término que tenemos aquí coincide con este, con lo cual todo esto lo sustituimos aquí, me queda una ecuación diferencial en función de la temperatura, que operando e integrando esa ecuación, pues me queda de la siguiente manera, donde la gravedad dividido por C sub PA es la pendiente de variación de la temperatura con la altura en el aire seco, lo que llamamos psi atmosférico. Introduciendo el calor específico del vapor, este valor, introduciendo el calor específico del aire seco, este otro valor, este cociente vale 1,865 y me queda esa ecuación de la pendiente de variación de la temperatura con la altura, que integrándola pues me queda esa expresión, donde esta pendiente de variación de la temperatura con la altura es función de la humedad específica, omega, y podemos llamarlo psi atmosférico gorro, y depende de la humedad específica que tengamos en la mezcla de aire y de vapor, el contenido de humedad de ese aire húmedo. Una vez conocida la variación de la temperatura con la altura, podemos obtener de la ecuación que me relacionaba la variación de la presión con la altura, sustituyendo la expresión que hemos obtenido ahí para la temperatura. En esa ecuación, omega sub a gorro y psi atmosférico gorro son estas expresiones que hemos obtenido anteriormente, donde integrando la ecuación pues nos queda el logaritmo neperiano del cociente de presiones en función de todo lo que nos queda a la derecha, y operando un poquito este exponente que tengo aquí coincide con este, que operando lo puedo expresar en función de la humedad específica simplemente. Y la ecuación final que nos queda de la presión en función de la altura es igual a la presión de referencia, la cota 0, en función de la altura z, y de nuevo en función de la humedad específica, en función del contenido de humedad que tenga nuestro aire húmedo. Ya tenemos las dos ecuaciones que nos relacionan la variación de presión y temperatura con la altura en aire húmedo y que necesitaremos para posteriormente ver la ecuación de pérdidas.
También vamos a ver una ecuación que me permite relacionar la variación de la temperatura con la altura cuando tenemos aire saturado, es decir, con una humedad relativa próxima o igual al 100%, que son las condiciones típicas de salida de un empaquetamiento de una torre húmeda. Si está bien diseñado, pues suele salir con unas condiciones de humedad relativa próximas a las condiciones de saturación. En estas condiciones, al aumentar la altura en la torre, el agua contenida en el aire, parte de ella condensa y cae en forma de gotas. Ese calor de condensación hace aumentar la temperatura del aire y, en consecuencia, la pendiente de variación con la altura varía, es menor que la que tenemos en el aire no saturado. Si no disponemos de más datos, podemos tomar un valor de 0,003 Kelvin por metro como pendiente de variación de la temperatura con la altura si tenemos aire saturado, que debemos presuponer que es el aire que tenemos a la salida del empaquetamiento de la torre. Siguiendo un razonamiento análogo al anterior, la pendiente de variación de la presión con la altura que obtendríamos para aire saturado se obtendría esta expresión, donde me daría la presión, cómo varía la presión en la altura, si las condiciones justo en la cota 0 son próximas o iguales a las condiciones de saturación, donde P0, T0 y omega sub A0 son las condiciones en la cota 0 que, repito, deben ser iguales o próximas a las condiciones de saturación del aire.